Hola, bienvenidos al canal de Skylight. Hoy vamos a tocar un tema bastante controvertido porque implica rozar de alguna manera las creencias religiosas relacionadas con las apariciones marianas, es decir, de la Virgen María. En este específico caso, los hechos tuvieron lugar en San Sebastián de Garabandal, un pacífico caserío rural enclavado en una zona montañosa en Cantabria, España. Los sucesos que vamos a relatar, muchos de ellos paranormales, se desarrollaron entre 1961 y 1965 y concitaron la atención mundial. Los hechos fueron tan extraordinarios que han sido motivo de intensa especulación y debate durante décadas. En efecto, 4 niñas de entre 10 y 12 años, llamadas Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón, afirmaron haber presenciado el 18 de junio de 1961 la aparición de un ángel muy luminoso anunciándoles la próxima aparición de la Virgen. Con el tiempo, este ser luminoso fue equiparado a la figura del Arcángel Miguel. Ese domingo, las niñas habían sustraído manzanas del huerto perteneciente al maestro del pueblo, y cuando ya se habían retirado y se disponían a comerlas, un ser del que emanaba un gran esplendor se apareció a las desconcertadas testigos, transmitiéndole la profecía que se cumpliría el 2 de julio de 1961. A partir de ahí, en esa aldea, durante un periodo de aproximadamente 5 años, entre el 18 de junio de 1961 y el 13 de noviembre de 1965, se calcula que la presunta figura de la Virgen María se apareció más de 2000 veces a las pequeñas videntes. A este fenómeno se lo denominó como las apariciones de Garabandal y rápidamente se difundió por todo el mundo gracias a los medios de comunicación masivos. Las niñas entraban en un estado profundo de éxtasis, registrándose aparentes fenómenos paranormales de variada intensidad, tales como trances, demostraciones de fuerza, sanaciones, levitaciones, mensajes telepáticos. Bajaban corriendo con los ojos en blanco la ladera rocosa de la montaña de espaldas y caían de rodillas sin tener ningún tipo de rasguño. Todo esto acompañado de algunos milagros y en general captados estos hechos por cámaras fotográficas y diversas filmaciones. Siempre frente a una muchedumbre de testigos, muchos de ellos sacerdotes. Se dice que las videntes fueron examinadas por más de 40 médicos, que las sometieron a variadas pruebas tales como pinchar su carne o enfocar sus ojos con potentes luces para comprobar su estado en ese momento. Para algunos de ellos, el fenómeno era fruto de histeria, epilepsia o sugestión colectiva. Para otros profesionales eran sucesos totalmente inexplicables desde el punto de vista científico. De igual manera, los teólogos tampoco se pusieron de acuerdo entre sí en cuanto a las conclusiones de estos hechos. Para complicar aún más todo esto, se suma como intento de explicación de los hechos la teoría omnilógica. Algunos investigadores muy importantes sostienen que buena parte de los casos de apariciones marianas podrían ser considerados encuentros con ovnis, ya que existen evidentes similitudes entre estos fenómenos. Es que, como sostienen algunos de estos investigadores, parece existir una inteligencia de origen desconocido detrás de estos fenómenos extraños o sobrenaturales, tales como ovnis, Bigfoot, fantasmas, seres elementales y apariciones marianas, que parecen manifestarse en estos sucesos, digamos, con diferentes ropajes, diferentes escenas, y adaptados a las circunstancias sociales y culturales imperantes en ese momento. Resulta innegable, sostienen estos investigadores, las similitudes entre estos fenómenos. Nos referimos a las apariciones marianas y las apariciones de ovnis. Un punto importante es que normalmente estos encuentros extraordinarios se producen en testigos que atraviesan un estado alterado de conciencia,
que es una condición diferente al estado de vigilia, es decir, al estado de plena conciencia, distinta al estado de ondas betas propio de la fase circadiana en las que estamos despiertos normalmente. Esta expresión describe entonces cambios en los estados mentales de un individuo, casi siempre de naturaleza temporal, generando una especie de ampliación de la conciencia que abre la puerta a este tipo de hechos. El astrofísico e investigador Jacques Vallée sostiene, por ejemplo, que el milagro de Fátima fue una especie de híbrido que aparece en parte como un fenómeno religioso y en parte como un clásico encuentro ovni. Los eventos de Fátima involucran esferas luminosas, luces con extraños colores, una sensación de olas de calor, todas características comúnmente asociadas a los encuentros con ovnis. Asimismo, pueden abarcar sanaciones, mensajes proféticos, en esta especie de pérdida temporal de la conciencia ordinaria de los testigos, lo que se ha dado en llamar el componente psíquico de los encuentros de ovnis. Otros fenómenos se suman a los ya mencionados, tales como la aparición de seres humanoides y efectos psicofísicos en los testigos, quienes suelen experimentar un profundo cambio en sus creencias que harán que sus vidas no vuelvan a ser las mismas posteriormente a este tipo de experiencias. Es de destacar que los pequeños testigos, en un principio, veían a una señora envuelta en un gran resplandor, no veían específicamente a la figura tradicional de la Virgen. Pero luego, con la intervención de algunos sacerdotes, esa señora se transformó en la Virgen María. Esto sucedió específicamente, por ejemplo, en Fátima. Si una persona cree a pie juntillas que la Virgen se aparece en algunos lugares del mundo y contempla una luz voladora con alguien de aspecto humanoide en su interior, probablemente interprete que ha visto a la Madre de Dios. Pero si quien observa ese fenómeno es un creyente en los ovnis, posiblemente concluya que ha avistado una entidad extraterrestre. Esto sostiene el investigador y escritor español Miguel Pedrero. Si estamos en lo cierto, continúa, sería lícito preguntarnos por qué dicha inteligencia juega con las esperanzas y creencias religiosas de los seres humanos y, desde luego, cuál es su objetivo último. Estos pensamientos se encuentran, para quien interese, en la revista Año Cero, monográfico número 8. Hay entonces muchas teorías diferentes sobre lo sucedido en Garabandal. Pero una cosa es segura, estos hechos seguirán siendo un misterio hasta que encontremos nuevas pistas o pruebas. No obstante, la Iglesia siempre se mantuvo en una posición de neutralidad respecto a lo sucedido en este pueblo. Cabe aclarar que lo hasta ahora relatado no implica de ninguna manera menoscabar la fe de las personas y sus creencias religiosas, ni siquiera evaluar la existencia de la Virgen María. Es simplemente un relato de hechos sobrenaturales que se dieron lugar en esa solitaria aldea, que súbitamente se hizo tan famosa para el mundo, a tal punto que figura entre las más importantes apariciones marianas en Europa, junto a Fátima, Lourdes y Medjugorje. Queda, en fin, en usted a evaluar y sacar sus propias conclusiones. Si le gustó lo que vio, le agradeceremos que deje su like y se suscriba al canal. Muchas gracias por su compañía.